Y lo que vamos a hacer esta mañana, como seguimos yendo a través de la Biblia, si estáis en la lectura, siguiendo con nosotros, pues leyendo la Biblia a través de un año, ahora hemos llegado por fin al Nuevo Testamento y los Evangelios. Bueno, los Evangelios solemos decir, igual por abreviar, pero es el Evangelio, según los 4 autores distintos que escribieron los 4 libros del Evangelio. Es una historia, ¿no? La historia del Señor Jesús contada desde 4 perspectivas diferentes. Y bueno, así como funciona el plan de lectura, estaremos más o menos un mes yendo a través de la historia del Evangelio. Después llegaremos a Hechos y el tiempo de la Iglesia después. Pero hoy quería empezar, vamos a leer en el primer capítulo del libro de Juan, ¿bien? Ver cómo el apóstol Juan introduce el tema de Jesucristo, porque los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de hecho Marcos, pues estamos viendo por las tardes, ¿no? Los primeros 3 evangelios empiezan más narrando lo que ocurrió. Juan escribió su evangelio más tarde, según entendemos, y al principio del evangelio realmente da una introducción al evangelio, contando quién es Jesús desde una perspectiva con más tiempo, como la historia más completada. Mateo, Marcos y Lucas tienes que llegar hasta el final del libro para saber qué es lo que va a hacer Jesús. Juan nos da desde el principio un resumen del propósito y de la persona del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver porque, como digo, sirve de introducción, de resumen del Evangelio completo. Del Evangelio, pues lo que tenemos en las Escrituras. Como digo, el Evangelio todavía no se ha terminado. Terminará cuando vuelva el Señor Jesús por segunda vez, ¿no? Pero el Evangelio que tenemos en la Biblia, pues este libro de Juan nos da una buena introducción. Y vamos a estar allí en Juan capítulo 1, leyendo pues la primera parte del capítulo. Y servirá, como digo, de introducción. Las próximas 3 semanas, si Dios quiere, pues estaremos mirando, continuando en el Evangelio, hablando de lo que hizo el Señor Jesús, siguiendo un poco su vida, su ministerio. Pero bueno, por hoy, pues como digo, introducción al Evangelio. Vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe, nos ayude pues, a entender su palabra, me ayude a mí. Y bueno, entonces empezamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por el tiempo que podemos disfrutar estudiando tu palabra. Pido que este tiempo sea un tiempo provechoso para cada uno, que cada persona escuchando aprenda y crezca, que te conozcamos mejor como consecuencia de haber estudiado la Biblia hoy. Pido que me ayudes a mí, Señor, que me guíes, me des las palabras correctas, ayúdame a no estorbar, a no quitar de lo que quiere decir el Espíritu Santo hoy a través de su palabra. Pedimos pues que sea un tiempo provechoso y que te glorifique. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues así sin más vamos a empezar, porque como digo, esto es introducción. Él da mejor introducción que yo. Dice el versículo 1 de Juan, capítulo 1, bien, en el principio era el verbo. Y ahora, Juan empieza muy específicamente así el Evangelio. Evidentemente, el principio de la Biblia, el primer versículo de Génesis, es muy parecido, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos de la tierra. Y Juan está copiando. Uno está escrito en hebreo, el otro está escrito en griego. No son las mismas palabras porque es otro idioma. Pero Juan está copiando a propósito el principio de Génesis, porque va a hablar de lo que era en el principio y lo va a unir con el libro de Génesis. Bien, dice, en el principio entonces era el verbo. Un poquito distinto a la forma que lo dice pues, el autor de Génesis, ¿verdad? En principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, habla de la creación. Pues Juan habla de lo que vino antes de la creación, o de lo que había antes de la creación, ¿no? Y dice el verbo. Está en mayúsculas, ¿no? En nuestras Biblias. El verbo, ahí se podría decir, se podría traducir la palabra, ¿bien? La idea es lo que Dios dio, lo que salió de Dios. Y es un poco, es una forma de hablar de Jesús,
pero que comunica que es de Dios a nosotros. ¿Bien? El verbo o la palabra es el Señor Jesús y Él estuvo al principio. Y lo dice así porque ¿cómo hizo Dios la creación? Lo hizo con su voz, ¿no? ¿Bien? En el principio creó Dios y Dios habló y creó las cosas pues con su propia voz. Está usando esa misma imagen, lo está conectando a Génesis. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, ojo, Juan dice muy claramente, no es que Dios creó en el principio a Jesús, ¿no? Jesús era Dios y estaba con Dios. Bien, muy claramente hablando aquí de la Trinidad. Jesús era en el principio, no es que fue creado en el principio, ni mucho menos, ¿no? El verbo estaba desde el principio. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, ¿no? Para dejarlo más claro, Jesús con Dios el Padre, bien, porque los dos son Dios, tienes a Jesús, tienes a Dios el Padre en el principio antes de la creación. Es muy curioso, ¿no? Investigando antes para el mensaje, conseguí una foto de lo que era antes de la creación. Muy curioso, ¿no? Pensabas que no habían cámaras en ese entonces, ¿verdad? Pues mira, encontré una foto en el internet. ¡Pum! Eso era antes de la creación, ¿no? No. Exactamente. Sacas fotos si quieres, sí. Antes de la creación, pues, hubo esto, ¿no? Esto es lo que era antes del libro, antes del versículo 1 de Génesis. En el principio estaba Dios, estaba el verbo, y Dios creó, pues, el universo, ¿no? Lo creó con su voz. ¿Bien? Otra foto, ¿bien? Dios lo hizo de la nada, o sea, y ves el contraste, ¿no? De la oscuridad a lo que es la luz. Bien, eso es, en resumen, bueno, muy rápidamente, lo que hizo Dios en Génesis, ¿no? Ahora va a hablar de Juan. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Otra vez, volviendo al Génesis, de la nada Dios hizo el universo, y Él está hablando del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús, siendo Dios, creó el mundo, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, vuelves atrás, todo lo que hay fue hecho por Él. Nada de Big Bang, nada de evolución de estas cosas, ¿no? Dios lo creó, así de claro, dice la Biblia. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, al principio habló de la luz, bien, de la nada, de la oscuridad, pues Dios hizo luz, pero hizo mucho más que la luz. Hizo la luz e hizo, pues nos dice aquí, ¿no? La vida. Y si os acordáis del orden en Génesis, pues primero Dios hace la luz y en el sexto día, ¿qué hace? Da vida a la humanidad. No había vida en los animales en el día 4, ¿no? Pero Dios crea la vida humana también de la nada. O sea, de la misma forma que era de negro a luz, pues de la nada a la vida. ¿Bien? Los científicos hoy todavía, el misterio más grande de la ciencia es qué es la vida, qué es el conocimiento, cómo se pasa de la no vida a la vida. No hay aún respuesta. ¿Bien? Se ha pasado muchísimo tiempo y mucho dinero intentando averiguar cuál es el secreto. Dios inventó la vida, ¿no? Eso pues, fue otra vez la creación de Dios. Bien, y el libro de Juan es muy curioso, habla, estos dos temas, la luz y la vida, se hablan un montón en el Evangelio de Juan. Usa estos dos términos y los introduce aquí, pero los va a desarrollar a lo largo de todo el libro. No vamos a hacer una serie del libro de Juan ni nada de eso, ¿no? Pero estos dos conceptos son muy, muy importantes y aquí desde el principio pues los está conectando a Jesús. Jesús creó la luz, Jesús creó la vida. Bien, hasta ahí hemos llegado. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida provino en el pasado de Jesús, es lo que está diciendo, ¿no? Él tenía el poder de conceder la vida. Dice el 5, ahora, la luz en las tinieblas resplandece.
Sí, es así, ¿no? ¿Verdad? Apagas la luz. Si hay tinieblas, pues una luz resplandece. Así funciona. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, pongo aquí, el antes y el después, ¿no? Cuando Dios creó la luz, ya deshizo de una forma las tinieblas, ¿no? O sea, ¿entiendes? La luz es muchísimo más poderoso que las tinieblas. Nunca vence la oscuridad a la luz, ¿no? No puede ser tan oscuro que una luz no hace nada, ¿verdad? La luz siempre, pues, vence, por decirlo así, a la oscuridad. Y Jesús, bien, es el que introdujo la luz. Dos cosas, la luz y la vida. Ahora, para resumir, porque como digo, el resto del libro habla de estos dos conceptos, de la luz y de la vida, ¿no? La luz habla de lo que es verdad. Imagínate, en la parte izquierda de esta foto, ¿no? Podría haber cosas ahí en la oscuridad, pero que no se ven, ¿verdad? Bien. Antes no, y no es que el universo existía antes y Dios simplemente encendió la luz y se pudo ver. No, Dios lo creó de la nada. Pero la luz lo que hace es iluminar, es enseñar o mostrar lo que está allí, ¿verdad? Demostrar la verdad. Y Jesús, cuando vino para demostrar lo que es verdad. Él vino para iluminar o enseñar lo que es el corazón humano, el corazón pecaminoso que tenemos todos nosotros, ¿no? Él vino para enseñar lo que es verdad, dar la verdad. Y los conceptos de la luz y la verdad son esencialmente sinónimos en el libro de Juan. Bien, la luz habla de lo que es verdad, de lo que es cierto. También habla del bien, la idea del bien contra el mal. Bien, la luz y la oscuridad, pues bueno, en las historias y en las cosas así, pues muchas veces asociamos la luz con el bien y la oscuridad con el mal, ¿no? Bueno, eso es concepto bíblico. O sea, eso viene de la Biblia. La luz representa, o sea, Jesús representa la luz, y la luz representa lo que está bien y lo que es verdad, lo que hizo Dios. Bueno, entonces, hemos hablado de lo que había antes de la creación, lo que hizo Dios en la creación, ¿no? Creó la luz y la vida. Y ahora dice, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bien, ahora, muy curioso, ¿no? Porque esto no es el Juan que escribió el libro, ¿verdad? Estamos hablando de Juan el Bautista aquí. Y el que escribió el Evangelio de Juan fue el apóstol Juan. Pero acabamos de hablar del verbo y ahora aparece un personaje nuevo. Bien, Juan no es el verbo, no es el que se mencionó al principio. Es un personaje nuevo, ¿no? Hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y dice, vino por testimonio, o sea, vino en cumplimiento de las Escrituras. La Biblia había dicho que vendría el mensajero que prepararía el camino de Dios. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, era un testigo, ¿no? Él iba a hablar o demostrar, apuntar a la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este hombre no es la luz, ¿no? Está apuntando a la luz. Y esto es muy buena imagen. O sea, este versículo describe muy bien lo que deberíamos ser todos nosotros. El Juan el Bautista vino enviado por Dios, ¿no? Para hacer una cosa, apuntar a la gente al Señor Jesús. Bien, él no vino a salvar a nadie. Juan el Bautista no podía salvar de pecados, era un pecador él mismo, ¿no? Pero ¿qué hacía él? Apuntaba a las personas, les enseñaba, les encaminaba hacia Dios, que es exactamente el rol de los cristianos en la tierra, ¿no? Nosotros existimos, si eres un cristiano, estás aquí para apuntar a la gente al Señor Jesús, ¿no? De la misma forma que este hombre. Bueno, dice, él vino para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fascinante. Un hombre muy
bueno, controversial y también reconocido en su día, ¿no? Porque hablaba, era una persona muy rara o diferente, y el mensaje que decía era fuerte, era duro. Dice que venía muchísima gente a escucharle predicar en el desierto. Y si es difícil hacer que la gente venga a la iglesia cómoda con asientos a escuchar la predicación, pues imagínate lo bueno que era predicando, que se fueran al desierto a escucharle, ¿no? Él tenía un mensaje poderoso y estaba hablando un mensaje duro acerca del arrepentimiento, hablaba del pecado, ¿no? Él hablaba a todos y les decía, esto es lo que habéis hecho mal. Bueno, este vino para dar testimonio, dice, versículo 8, no era él la luz, para dejarlo claro. La luz era el verbo, ¿no? El que se mencionó al principio. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Digo, como nosotros. A veces presentamos la idea, y el mundo tiene esta idea incorrecta, de que los cristianos son el ejemplo a seguir. Los cristianos son, o nos llamamos, pues, estamos llamando a la gente a imitarnos, ¿no? A vivir bien y a que la gente viva como los cristianos. No es eso el rol de los cristianos. A los cristianos debemos estar imitando a Jesús, ¿bien? Eso es nuestro rol aquí, por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Como pequeños Cristos. Pero como cristianos, nuestra meta no es enseñar a la gente cómo vivir con nuestro ejemplo. Bien, no es decir, haz como estoy haciendo yo, de una forma, eso es lo que decían los fariseos, ¿no? Imítame porque yo estoy haciendo el bien. Los cristianos no estamos para eso, los cristianos estamos para decir, vive como Jesús, o sea, para apuntar a otro. Bien, por eso, mucha gente habla de hipocresía dentro de la iglesia. No voy a esa iglesia porque está llena de, porque hay hipócritas, porque hay gente que dice una cosa y vive otra cosa, pues todos nosotros somos hipócritas, según esa definición, ¿no? Porque queremos, si somos cristianos, estamos haciendo las cosas correctamente, queremos vivir como Jesús, pero a la vez no lo hacemos, o sea, fallamos. Y Dios nos ayude a mejorar y seguir mejorando y seguir asemejarnos más y más al Señor Jesús. Pero si uno viene a la iglesia con la idea de que nosotros queremos que la gente nos imite, pues se va a decepcionar muy rápidamente, porque todos nosotros aquí pues somos pecadores, y lo conocemos muy bien, ¿no? Juan no era la persona que seguir, él no era la luz, ¿no? Él estaba dando testimonio a la luz. Era una señal, enseñando, ahí está el Cristo. Y eso es una muy buena, muy buen resumen del ministerio de Juan. Esto es lo que hizo él en su ministerio. Él dijo, yo no quiero crecer, yo no quiero ser el conocido aquí, yo quiero menguar para que Cristo sea magnificado, ¿no? Esto pues, es lo que dijo Juan el Bautista. Su meta no era tener un montón de seguidores. Igual que mi meta no es que gente me intente imitar a mí. Mi meta, y la meta de todos nosotros, debería ser que Jesucristo sea magnificado, que la gente mire al Cristo de la Biblia, no a nuestras vidas. Vino para que diese testimonio entonces de la luz. Ahora, la luz, ya sabemos quién es, ¿no? Lo mencionó al principio, el verbo. El que hizo la luz en el Génesis, es este paralelo, ¿no? Jesús creó la luz, pero Jesús es la luz a la misma vez. Por eso en el libro de Juan, pues más adelante Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Jesús era la luz, y bueno, a eso llega Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bien, ahora pues nos empieza a contar el Evangelio, ¿verdad? Pues introducción al Evangelio. La luz, el que era antes, ¿bien? El que era antes de la creación del mundo, la luz iba a venir al mundo, ¿bien? Por primera vez en la historia. Por lo menos era algo nuevo en la historia. Dios iba a venir a habitar con la humanidad. Bien, esto es el Señor Jesús.
En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Una casi paradoja, ¿no? Es raro que el creador se haga parte de su creación, ¿no? Dios está por encima del mundo. Dios no debería estar dentro del mundo, confinado por las reglas del mundo, ¿no? Eso es algo raro. Eso es algo, pues, inesperado. Bueno, es lo que ocurre en el Evangelio. El creador se mete en la creación, se somete a su propio universo, por decirlo así, se somete a las reglas de la física. Pues Jesús se hizo pues esclavo de la gravedad y de todas las demás cosas que nos afectan a los humanos, ¿no? Él debería estar por encima de todo eso, pero se hizo hombre. En el mundo estaba, aunque el mundo por él fue hecho. Pero dice, el mundo no lo conoció. Y esto es verdad, ¿no? Ya sabemos el final de la historia del Evangelio aquí en la Biblia, ¿no? El mundo que hizo le rechazó a Jesús, le crucificó a Jesús. El mundo no le reconoció a Jesús como Dios. Ahora, muchos sí, y esos son los cristianos, ¿no? Pero muchos no. Y el mundo en general, pues ya ves cómo es, ¿no? Ha rechazado a Jesús. El Señor Jesús entonces vino al mundo, dice, el mundo estaba, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bien, esto habla en principio de los judíos. Jesús vino al pueblo de Dios, pues que eran los judíos, ¿no? Vino a los judíos y ¿qué pasó? Los judíos no le querían. No querían a su Dios, a su Mesías. Los judíos fueron los que le mandaron a la cruz. Bien, toda la humanidad, realmente pues de la misma forma que los judíos, pero él vino primeramente a los judíos porque, como digo, eran el pueblo de Dios y el propósito de los judíos era de introducir al Mesías al mundo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Yo tengo, gracias. Dice, más, pero, ahora aquí ya otro grupo que los judíos. Más, a todos los que le recibieron, bien, acaba de decir que no le recibieron, ¿verdad? La gente le rechazó. Pero, dice, a los que le recibieron, y aquí no se especifica quiénes son los que le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre, bien, a los que creen en Jesús, ¿creer qué? Bueno, que Él es la luz, que Él es el verbo, ¿no? Que Él es Dios. Bien, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, pues es poder, ¿no? Autoridad o, ¿cómo se dice? Honor, privilegio, en la palabra. Les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Bien, ¿quién es quién es? ¿En qué nombre estamos creyendo? Pues en Dios mismo, ¿no? Ya estableció al principio quién es el verbo, quién es Jesús. Pues Jesús es Dios, vino al mundo, se sometió al mundo, y al que cree en él, no le rechaza, como le rechazaron pues, en el libro en los evangelios. El que cree en él es dado potestad o el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Bien, y ya hablaremos más de lo que significa esa frase hijo de Dios, pero la idea es pertenecer a Dios, ser parte de la familia de Dios. Esto es pasar de ser humano, creación, a ser parte de la familia divina. O sea, estamos hablando de una transferencia aquí, un cambio muy, muy, muy grande. Porque de la misma forma que no tiene ningún sentido que Dios se someta a su creación, o sea, que Jesús se introduzca al mundo y se limite al mundo, tampoco tiene ningún sentido que los humanos salgan y formen parte de la familia de Dios. Somos creación de Dios, no deberíamos ser familia de Dios. Pues eso es el intercambio, la transferencia, que es realmente lo que significa el Evangelio. Bien, Jesús pasó de su lado,
hizo como el puente, vino al mundo, no dejó de ser Dios, ¿bien? No es que abandonó su lugar, pero vino al mundo para que los humanos, que no deberían tener ninguna parte con Dios, ¿no?, pudiesen ser hechos familia de Dios. Bien, y ya veremos pues, más adelante lo que significa eso, pero es algo grande, ¿no? Jesús dio esto ¿a quién? A todos los que creen en su nombre, ¿bien? A los que creen en el Señor Jesús. Dice los cuales, este grupo, ¿no? Este grupo segundo, no son engendrados de sangre. Los judíos, pues todos nacían dentro de la familia de los judíos, pues por la sangre, era así de sencillo, ¿no? O nacías judío o no. Bien. No son engendrados de sangre. De la misma forma, pues padres cristianos no engendran a niños cristianos. No es algo que se pasa por la sangre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No nos podemos pasar a la familia de Dios por nuestra voluntad, ni por las obras, ni por mucho hacer, ni por mucho querer podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Es algo completamente inalcanzable, sino de, y ahí pues entre comillas, la voluntad de Dios. Únicamente por la voluntad de Dios, por la bondad, y porque Dios lo deseó, podemos llegar a ser la familia de Dios. ¿Bien? Otra vez estamos hablando de este milagro, ¿no? Que la creación tenga parte con su creador. Bien, y lleguemos a ser parte de la familia de Dios. Aquel verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, se repite, ¿no? El creador se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este Juan le vio personalmente, ¿no? Y está hablando a la gente que vivió durante los tiempos de Jesús. Dice, le vimos aquí viviendo con nosotros como uno de nosotros, ¿bien? Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan es uno de los que vio la transfiguración del Señor Jesús, ¿no? Es un momento, es el momento que para los discípulos confirmó o selló sin lugar a duda que era Dios, ¿no? Porque Jesús resplandeció con la gloria de Dios. O sea, demostró ser Dios a estos tres discípulos. ¿Bien? Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del Padre, ¿bien? O como la del unigénito del Padre. O sea, demostró que era Dios. ¿Bien? Lleno de gracia y de verdad. Gracia es dar algo que no merece la gente, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús. Vino por gracia y para dar gracia. La humanidad no merecía el regalo de Jesús, no era por no era por quienes éramos nosotros que Jesús vino al mundo, sino que a pesar de quienes éramos, Jesús vino al mundo. Lleno de gracia y de verdad. Otra vez, la idea de la verdad. Jesús vino para enseñar la verdad, para mostrar la verdad. ¿Bien? Jesús no era no fundó una secta. No estaba para esconder la verdad. No estaba para engañar ni manipular, sino muy sencillamente enseñar la verdad. Bueno, Juan el Bautista, dio testimonio de él. Juan estaba predicando al Señor Jesús, ¿no? Juan hablaba del Mesías y dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahora Juan, el apóstol, aquí, pues está hablando a gente que conocía muy a este hombre, pues de renombre, Juan el Bautista. Bien, Juan el Bautista, pues un hombre muy famoso. Y está diciendo a todos sus oidores, Juan predicó acerca de Jesús y empezó Jesús su ministerio, y los evangelios todos hablan de cómo empezó Jesús su ministerio con Juan el Bautista, ¿no? Juan es el que le introdujo al mundo, literalmente. En el momento de su bautismo, pues vino Dios confirmó, este es mi hijo, y fue en el ministerio de Juan el Bautista que el mundo pues fue introducido a su Mesías. Dice, Juan es el que, Juan clamó diciendo, este es
de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Antes, pues literalmente, Jesús nació después, o sea, en el tiempo Jesús nació después de Juan el Bautista, ¿no? Unos 6 meses. Pero Juan dijo, él viene antes de mí. ¿Cómo puede ser eso? Evidentemente, Jesús no empezó a existir en su nacimiento, ¿verdad? Es que Jesús venía antes de él y antes de todos, antes de Adán, ¿no? Jesús vino antes porque era primero que yo. Con eso, ¿qué está diciendo? Que es Dios, ¿no? Porque nunca puedes decir de una persona que nació después de ti que vino antes de ti. Ningún caso, ¿bien? Esta persona, Jesús, vino antes de Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues porque era el creador. Él es el que Juan estuvo describiendo en el versículo 1, el que formó el mundo. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia y gracia sobre gracia. Estamos hablando de Dios aquí, ¿no? Nosotros cogemos de la abundancia, o sea, estamos hablando de un regalo de parte de Dios, algo que no merecemos. Nosotros hemos recibido de la generosidad, por decirlo así, de Dios. Algo que no merecemos. Como digo, no merecemos que nuestro Creador se haga parte de la creación. ¿Bien? No es normal, ni lógico, ni correcto, ni justo. No debería pasar que el Creador se limite de esta forma. Pero es lo que hizo, ¿no? Y nosotros disfrutamos de eso. Dice el 17, ahora lo que va a hacer Juan es conectar a Jesús, o sea, hablar de lo que significa el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, que aquí hay mucho error, mucha confusión, ¿no? La gente, especialmente los no cristianos, pues dicen cómo puede ser que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento sean tan diferentes, ¿no? Es lo que la gente lee la Biblia y se queda con esa incógnita a veces. Y bueno, Juan describe aquí realmente pues qué es lo que está pasando. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley es pues de Génesis a Deuteronomio, pero habla de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que vino antes del Señor Jesús. La ley por medio de Moisés fue dada. La ley es lo que Dios manda, ¿no? Lo que Dios estableció como correcto. Las normas para llegar al cielo, entre comillas. Si una persona cumpliese toda la ley de Moisés, pues no necesitaría perdón de pecados, porque sería hombre perfecto, sería pues como Dios diseñó al hombre, ¿no? Dios diseñó a cada persona para vivir correctamente, según sus normas. ¿Bien? La ley por medio de Moisés fue dada, esto es lo que nos enseñó cómo debemos de vivir, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, bueno, esto lo habréis oído muchas veces, ¿no? La ley, ¿de qué sirve? La ley sirve para enseñar que somos pecadores. La ley es para demostrar que no merecemos al cielo. Una persona que va a la cárcel por algún crimen, ¿eh? ¿Por qué va? Pues porque la ley define que ha cometido un crimen. Si no hubiese ley, pues no habrían cárceles, ¿verdad? O sea, si no rompes una regla, no hay motivo por castigo. No hay motivo, pero no hay definición para ese castigo, ¿verdad? Y la ley es exactamente eso. La ley es lo que nos dice que todos todos merecemos la muerte. La ley, y por eso, pues, el Dios del Antiguo Testamento, vemos, pues, Dios es absolutamente y perfectamente justo. Vemos cómo Él administra justicia sobre las personas que no guardan su ley. También vemos misericordia en el Antiguo Testamento, pero el tema principal del Antiguo Testamento es que Dios es justo y ninguno de nosotros hemos cumplido con lo que exige la justicia de Dios. Bien, ninguno de nosotros hemos cumplido ni para empezar los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues no hay persona, me imagino, que haya vivido, que haya cumplido pues, los 10 mandamientos. Y para eso sirve la ley. Bien, el Antiguo Testamento
¿Por qué no leemos únicamente el Nuevo Testamento? ¿Por qué no echamos el Antiguo Testamento a la basura, ¿no? Ya que tenemos el Evangelio, que es tanto más bonito y tanto más buenas noticias. ¿Para qué queremos el Antiguo Testamento? Porque su función es demostrar el pecado, ¿no? Su función es demostrar que hay un problema, que todos nosotros hemos fracasado y que no merecemos el cielo. El Antiguo Testamento tiene una función importantísima dentro de la Biblia. Y bueno, eso es lo que nos dice Juan, ¿no? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia es lo que no merecemos, porque el Antiguo Testamento nos demuestra lo que merecemos. La gracia, las buenas noticias y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, si la Biblia hubiese terminado con Malaquías, todos iríamos al infierno. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Porque ninguna persona, ni los del Antiguo Testamento, absolutamente nadie iría al cielo. Porque la ley especifica que todos somos culpables. Pero no termina la Biblia en Malaquías, gracias a Dios. La gracia vino por Jesucristo, o sea, la solución, la esperanza para los que no merecen al cielo, vino por medio de Jesucristo. Y eso es introducción al Evangelio. O sea, eso es lo que hizo Jesús, vino Jesús para hacer. Él vino para darnos esta oportunidad. Y el Evangelio, pues, es el perdón. El concepto de que Dios está dispuesto a eliminar nuestro pecado, ¿no? O a castigarle a Jesús en vez de a nosotros. Dice el 18. A Dios nadie le vio jamás. Bien, Dios es espíritu. ¿Visteis? La primera foto que puse, pues ahí estaba Dios. Ese es espíritu. A Dios no le ha visto nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, que es Dios, pero también está separado del Padre. A Dios nadie le ha visto, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o podríamos leer, para conocer. O sea, Dios envió a su Hijo para que le conozcamos. Y es muy, muy importante que la gente conozca de Jesús, porque si no, se queda con el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento ya habla de lo que nos espera. ¿No? Lo deja muy claro. Cualquiera que no conozca a Jesús, se queda con el castigo del Antiguo Testamento. Y es un severo, ¿no? O sea, es muy, muy malas noticias para el que no cumpla la ley de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que le conociéramos. Y de la misma forma que Dios en el principio creó la luz y creó la vida, pues el Señor Jesús vino para traer la luz, para iluminar el camino al cielo, para dar la luz y para dar la vida. Exactamente como en la creación. Nos da luz y nos da vida. Vida eterna, vida, esperanza, escape de la muerte, un escape de las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es, como digo, introducción al Evangelio. Por eso vino Jesús. ¿Bien? Igual no hay nada aquí que no sepáis ya, porque si eres un cristiano, pues por definición entiendes por lo menos todo lo que hemos dicho hoy del Evangelio, ¿no? Si eres un hijo de Dios, pues no debería haber nada nuevo en lo que hemos visto hoy. Pero es fundamental, y lo digo porque esto lo necesitamos ver como cristianos, porque esto es la fundación para toda la vida del Señor Jesús. Y como digo, estamos yendo a través de la Biblia, vamos a establecer muy, muy claramente quién es Jesús, por qué vino y qué vino a hacer. Y todo eso nos lo ha contado Juan ya. Vino para traer luz y para traer vida a todos los que le conocen y a todos los que creen en él. Bien, así que en las próximas semanas pues veremos más de la historia del Evangelio y espero que nos ayude tanto al comunicar el Evangelio con los inconversos, ¿bien? A explicar quién es Jesús. Hay muchos conceptos
muy equivocados, ¿no? De quién es Jesús. Pues para explicar quién es, eso es lo que nos ha hecho aquí Juan esta mañana. Amén. Bien, vamos a terminar así. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de aquí, ayuda a cada uno a entender más del Evangelio, a sacar más provecho de la Biblia. Y, Señor, pues tan importantemente, ayúdanos a la hora de testificar, a poder hablar sencillamente y claramente de quién es Jesús. Ayúdanos a poder describir su persona, a poder describir su obra. Pido por cada uno aquí. Señor, si hay alguno que no es salvo, no es parte de este grupo de los que han recibido a Cristo, han reconocido y han creído en Él, pues, Señor, oro por sus almas. Enséñales, pues, el problema del pecado. Enséñales el problema que hay en su corazón y concédeles el arrepentimiento y la salvación. Te damos tantas gracias por tu obra, te damos gracias por la Biblia, gracias por el regalo del Señor Jesús. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.